El ejercicio 5 nos dice que determinemos el centro de masa de la placa homogénea que se ve en la figura. Y tenemos la siguiente figura. Nos piden calcular dónde estaría el centro de masa en este caso. ¿Ya? En definitiva, entender de que nosotros podemos ir generando como ciertas descomposiciones de las figuras para luego ir sumando como cada uno de los centros de masa de acuerdo como a esta fórmula que vimos acá, ¿cierto? Donde multiplicaríamos el área de cada figura que conforma la figura grande, la multiplicaríamos por su respectivo centro de masa. ¿Todo bien ahí? Ya. Entonces, como se mencionó recién, esta figura la vamos a tratar de descomponer. Y la vamos a descomponer de modo de dejarla como figuras que nosotros podamos determinar de manera fácil dónde está su centro de gravedad. ¿Ya? Por ejemplo, acá tendríamos un triángulo. Esto sería como un triángulo que podríamos terminar acá. En tanto tendríamos un cuadrado. Y esto todo podríamos considerarlo también como un rectángulo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esos cálculos. No sé, por ejemplo, recién vimos que para el caso de un triángulo cualquiera, cualquier triángulo que tenga una base B y una altura h, se sabe que su centro de masa siempre se va a encontrar en la coordenada en x, se va a encontrar aquí como a b tercios del ángulo recto, mientras que la altura también se va a encontrar a h tercios del ángulo recto, hacia arriba. Ahí estaría como su centro de masa. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí, mira, ya tenemos nuestro sistema de ejes coordenados, lo tenemos listo. Entonces, podríamos determinar de inmediato dónde se encontraría el centro de masa, al menos en esta figura. Yo le voy a colocar centro de masa 1, acá. Este yo le voy a colocar aquí centro de masa 2. Se puede ver que como esto es un cuadrado, debiese estar justo en el centro del cuadrado para esta figura. Y para este rectángulo yo voy a considerar que su centro de masa se encuentra justo acá al medio. Siempre es como se encuentra tanto al medio del eje X como al medio del eje Y. ¿Ya? Este le voy a poner centro de masa 3. Yo ahora voy a anotar los centros de masa correspondientes y los voy a anotar con las coordenadas características de este eje cartesiano. Vamos a partir con el centro de masa 1. El centro de masa 1 nos dice acá que estaría en B tercios y en H tercios. Como vemos, tanto la base como la altura en este triángulo sería de 6. Por lo tanto, 6 partido 3 es 2. Este centro de masa se encontraría en la coordenada 2,2. Pero, ojo, acá estamos en el cuadrante negativo en X, sería menos 2,2. Tenemos acá en la coordenada menos 2 y acá en la coordenada 2. Luego, si estamos analizando este cuadrado, ¿dónde estaría el centro de masa para este cuadrado? Vemos que estaría como justo al medio. En este caso, como mide 6, la mitad de 6 es 3. Entonces esto estaría en la coordenada 3,3. Y por último, vemos el centro de masa de la figura 3, que sería como todo este rectángulo. Si está justo al medio, estaría sobre el eje X, o sea, sobre el eje Y, que sería coordenada X igual a 0. Pero acá estaríamos como justo al medio de la longitud que está abajo, que es 6. Como estamos debajo del eje X, esto es negativo. La mitad de 6 es 3. Su centro de masa entonces sería menos 3. Y ahora ocupamos la fórmula de centro de masa. Primero tenemos que hacer los cálculos por separado. Vamos a hacerlo para el X del centro de masa. Sería el área 1 por la coordenada 1 del centro de masa, más el área 2 por la coordenada 2 del centro de masa, más el área 3 por la coordenada 3 del centro de masa, y todo esto se dividiría por la suma de las áreas. Vamos sustituyendo el área 1. ¿Cuánto sería? Tenemos que el área de esta figura, que es área 1, sería base por altura partido 2. Ese es el área de cualquier triángulo. Base 6, altura 6, 6 por 6 partido 2 es 18. Para el cuadrado, en tanto, ¿cuánto es el área 2? Base por altura, 6 por 6, 36. Y toda esta otra figura sería, la base es 12, y 12 por 6 es 72. Entonces ahora
sustituimos acá con respecto a las coordenadas en X. Sería el primero. eh, 18 por menos 2 más 36 por 3 más eh, el último sería 72 por 0. Y todo esto se tiene que ir por la suma de las áreas. 18 más 36 más 72. ¿Cuánto nos dará esto? Nos da menos 36 más 108 más 0. Y todo esto se divide en 18 más 36. ¿Cuánto nos da? 54. A ver, 90 más 36, 126 sería abajo. Sí, 120. Ya, entonces 108 menos 36. ¿Cuánto nos da? 72. Entonces sería 72 partido 126. ¿Cuánto nos daría esto? 4 séptimos. Por lo tanto, esto sería la coordenada X del centro de masa. Vamos a repetir el mismo procedimiento ahora para calcular el Y. Lo voy a hacer con el Y del centro de masa. Sería lo mismo, el área 1 por el I1, más el área 2 por el I2, más el área 3 por el I3. Todo esto se divide por la suma de las áreas. ¿Cuánto nos da esto? El área 1. ¿Cómo? Ah, exacto. Ya sabemos que la suma abajo es 126. Arriba entonces sería 18, pero ahora por las coordenadas de Y, que sería 2 más 36 por 3 más 72 por menos 3. ¿Cuánto nos dará esto? 36 más 108 y 72 por menos 3 sería menos 216. O sea, sería menos 4 séptimos. Eh, exacto. Ahí estaría. Sí, exacto. Eso mismo que te comenté recién, Martín. Ya, cuando cada vez que nosotros como que veamos que la figura no tiene una parte, nosotros vamos a restar esa parte. ¿Ya? ¿Te acuerdas que antes era como que estábamos sumando? Entonces, ahora al revés. En vez de sumar, lo que nosotros vamos a hacer es restar. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿qué figuras tenemos así como grandes? Tenemos una circunferencia grande, pero nos damos cuenta inmediato que nos falta un pedacito acá. Entonces, cuando tú ves que hay pedazos, lo que haces tú, como en las figuras anteriores, cuando veías varias figuras complejas, tú ibas sumando como la contribución de cada uno. Entonces, ahora va a ser al revés. Como vemos que le falta algo, nosotros tenemos que restar la contribución de centro de masa de esa parte vacía. ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya, mira. Sí, pues, exacto. Por ejemplo, acá, no sé, ¿te acuerdas como en el anterior qué fue lo que hicimos acá? En este como que fuimos calculando una a una. Decimos, este más todo esto. ¿Cierto? La contribución de cada centro de masa. En este caso, como tienes algo vacío, va a ser al revés. Va a ser al revés, como decir, mira, yo tengo toda esta figura, que ya la puedo calcular, ¿cierto? Un centro de masa fácil, estaría en el origen. Pero ¿qué tengo que hacer ahora? Restarle. ¿Qué le resto? La contribución del centro de masa de la parte que no hay. ¿Ya? Entonces, cuando tengas partes vacías, es lo mismo. Tú vas a restar ese segmento que a ti te falta. ¿Ya? Por ejemplo, fíjate que. Ah, no, este es más complejo, pero. A veces puede que haya figuras en donde más que calcular como las contribuciones de cada una de estas, sea más fácil de pronto como calcular un completo y restarle una parte. Muchas veces puede que también sea más fácil, ¿ya? Vamos con este en particular. ¿Cómo sería? Voy a decir que todo esto va a ser como mi área 1, pero esto de acá adentro va a ser mi área 2. ¿Sí? Martín.
Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Decimos lo mismo. Decimos, va a ser el centro de masa, va a ser la sumatoria, en este caso, de todos los centros de masa como positivos, como las áreas por los centros de masa, eh, estos como los rellenos, menos la sumatoria de las áreas por los centros de masa, pero de los vacíos. Y aquí hacemos lo mismo, hacemos la sumatoria de masa de los rellenos, menos la sumatoria de masa de los espacios vacíos. ¿Sí? Bueno, aquí en vez de, aquí era área, en vez de masa, era área. ¿Ya? Vamos entonces con el eje X. Primero, identifiquemos los centros de masa de cada figura. Yo a este le voy a colocar centro de masa 1 y este va a ser mi centro de masa 2. Por lo tanto, ¿dónde estaría mi centro de masa 1? 0,0 en el origen. ¿Ya? ¿Dónde estaría en cambio mi centro de masa 2? Perfecto. Súper bien. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer la coordenada de centro de masa tanto en X como en Y. Vamos en X. ¿Qué sería? Sería el área 1 por el X1 menos el área 2 por el X2. Y todo esto sería área 1 menos área 2. Vamos sustituyendo. ¿Cuánto sería el área de 1? Sí, pi por radio al cuadrado y el radio es a. Así que sería pi por a al cuadrado. Y esto se multiplica por 0. Menos, ¿cuánto sería la segunda área? Eso, pi por área partido, por a partido 2 al cuadrado. Recordemos que el radio en este caso es a partido 2. Ese sería nuestro radio en la circunferencia pequeña. Y esto se multiplica por se multiplica también por su centro de masa, que efectivamente también es el a partido 2 como coordenada en X. Y todo esto tenemos que dividirlo en qué? En la suma, bueno, en este caso sería la resta de las áreas, sería pi por a cuadrado menos pi por a medios al cuadrado. Esto se nos va, se nos hace 0. Entonces, arriba me quedaría ¿qué cosa? Pi por a cuadrado partido 4 por a partido 2. Y todo esto se tiene que ir por pi a cuadrado menos pi por a cuadrado partido 4. Si yo desarrollo esto, me va a quedar pi por al cubo partido 8 dividido. Si yo desarrollo todo esto, me va a quedar pi por 3 a cuadrado partido 4. Es como que 1 menos un cuarto me da 3 cuartos. Por eso yo coloqué este 3 cuartos. Y ahora, pum, pum, a simplificar. Este 2 se va con ese. Y acá puedo simplificar, este me queda 1 y este me queda como 2. Entonces, el resultado de esto, yo juego en esto, este número era negativo, así que todo negativo arriba. Entonces me quedó A negativo partido 2 dividido 3. ¿Y esto cuánto es? Menos A sextos. Por lo tanto, la coordenada en X del centro de masa sería menos A sextos. Ahora, ¿qué pasaría con respecto al eje Y? Bueno, al eje Y no habría mucho que calcular. ¿Cuántos son los centros de masa en ambos? Son 0. Entonces, el I del centro de masa me va a quedar, bueno, área 1 por I1 menos área 2 por I2 partido área 1 menos área 2. Pero da lo mismo, puesto que esto es 0. Todo esto me da 0 también. Por lo tanto, el centro de masa de esta figura va a estar en menos A sextos, 0. Estaría, por ejemplo, ahí. Ahí tendríamos nuestro centro. Ya. Vamos acá entonces, en la 10 nos dice, determina el centro de masa de la placa homogénea que se ve en la figura. Ya, el área del rectángulo, ¿cuánto es? 280 centímetros cuadrados.
¿Qué más nos falta? El área de la circunferencia, metros cuadrados. ¿Qué vamos a anotar ahora? Me gustaría que anotásemos las coordenadas del centro de masa. Entonces, le vamos a poner centro de masa del rectángulo. ¿Cuánto sería? ¿Podríamos estimarlo de acuerdo a lo que vemos acá? Superman. En el caso del centro de masa, como tenemos la longitud del cuadrado completo del rectángulo, la longitud en X es 14, por lo tanto la mitad se encuentra justo en 7, y en Y tenemos que es 20, la mitad se encuentra justo en 10. Ahí tendríamos centro de masa del rectángulo. Con respecto ahora al centro de masa de la circunferencia, tenemos que analizar bien que, bueno, acá nos están dando esa medida. Nos están diciendo que se encuentra justo en el 6,12. Y ahora que tenemos esto, los datos, podemos reemplazar en la fórmula para calcular el respectivo centro de masa de esta figura compuesta. Entonces, ahora tenemos que reemplazar todos estos valores para calcular el centro de masa, el cual estaría dado por un tema de que cada centro de masa tenemos que multiplicarlo por su respectivo, cada centro de masa por su respectiva área, y en este caso tendríamos que colocar el rectángulo positivo, puesto que es el que está relleno, pero le tenemos que restar lo que está en vacío, que es lo de la circunferencia. Así que ahora a sustituir los valores que recién teníamos. Vamos a hacerlo tanto para x como para y. Vamos con x primero. Una vez que ahora reemplazamos estos valores con x en la fórmula, ahora con calculadora tenemos este valor. 1658,4. Y abajo, ¿cuánto nos queda? 229,73, ¿cierto? Ya, y esto, cuando hacemos esta división, nos queda 7,22 centímetros. Haciendo la sustitución con los datos que teníamos en la fórmula, obtenemos la coordenada para el eje X. Ahora vamos a hacer lo mismo para el eje Y. 229,53. 73. Ah, sí, perdón. 9,56 centímetros. Y ahí tendríamos nuestra coordenada en Y. Por lo tanto, el centro de masa de la figura completa estaría en el 7,22, 9,56 centímetros. Ya, primero, en el ejercicio 15 nos están pidiendo un centro de masa, pero ahora lo tenemos en una figura 3D. Y esto ahora no es como una figura con áreas, sino con longitudes solamente. Así que todo lo referente a esto lo vamos a hacer con respecto a longitudes. Vamos a ir calculando, en este caso porque tenemos una figura en 3D, vamos a tener un centro de masa en 3 dimensiones. Ya no va a ser en 2 dimensiones X y, sino que va a ser X y Z. Entonces, vamos acá, por ejemplo, con las barras. Centro de masa, una barra siempre queda justo al medio. Entonces, vamos con su coordenada en X. Vemos que aquí todo esto mide 300, porque es como un cuarto de circunferencia. El radio sería 300. Entonces, ¿qué hacemos acá? Anotamos, este sería como el centro de masa 1. La mitad de 300 es 150. Eso sería en X. Ahora, en Y, ¿cuánto es la mitad de esta altura? Que es 400, la mitad es 200. Y, perdón, me equivoqué. 150. Ya, ahora tenemos que ver dónde se encuentra en Y. Pero Y se refiere a esto, a estas coordenadas. Entonces vemos que en Y se encuentra ¿dónde? Se encuentra justo alineado con el eje X, y eso quiere decir que su coordenada Y es igual a 0. Y ahora sí tenemos que ver lo que es la altura. La altura está asociada con el Z, y el Z en este caso, como la altura de esto es 400, la mitad estaría en 200. Centro de masa 1. Vamos ahora a hacer lo mismo con el centro de masa 2. En este caso el centro de masa 2 estaría en el eje X. ¿Dónde estamos ahora en el eje X? Este es como mi eje X. Todo lo que está en el eje X está justo en 0. Exacto. Entonces acá vamos a tener esto en 0, coma. El eje Y ahora. ¿Dónde está el eje Y? Ahora, vemos que esto mide 300. Entonces, la mitad, ¿dónde estaría? Justo en el 150. Y lo mismo en altura, como ambos tienen 400, la mitad estaría en 200. Ahí tendríamos
la coordenada del centro de masa para la segunda varilla. ¿Y qué nos queda ahora? Para el arquito, ¿no? Ya, ahora para el arco tenemos que ver la figura en realidad y aquí ya tenemos que usar como un poco las fórmulas que nos están entregando. Y nos dicen que cuando tenemos un cuarto de arco circular, la coordenada en este caso va a ser 2 radio partido pi y 2 radio partido pi en el caso de un cuarto de arco circular. Entonces, este centro de masa estaría en el 2 por 300, que sería ¿cuánto? 600. 600 partido pi, coma, eso en x. 600 partido pi, eso sería en y. Pero, ¿esto dónde se encuentra a nivel de altura? Se encuentra como en el suelo, por lo tanto sería 0. Este sería el centro de masa 3. Y ahora tenemos que hacer este cálculo, ¿ya? Y lo podemos hacer quizá un modo más resumido, que sería el centro de masa X y Z sería igual a, en este caso, la longitud 1. ¿Cuánto es la longitud 1 en este caso? En este caso podemos ver, y aquí habría que usar un poco de Pitágoras. Entonces, decir, mira, si esto vale 300 y esto 400, ¿cuánto debería valer esta hipotenusa? Usando tríos pitagóricos, 3, 4, la hipotenusa es 5, aquí esta hipotenusa debería valer 500, ¿ya? 500 milímetros, lo mismo acá, 500 milímetros, ¿ya? Entonces tendríamos como la longitud 1 por el centro de masa 1, más la longitud 2 por el centro de masa 2, más la longitud 3 por el centro de masa 3, ¿ya? Ahora, esto sí necesitamos calcular cuánto es esta longitud. Y acá lo único que tenemos que hacer es como calcular perímetro. El perímetro de una circunferencia, ¿cuánto es? Es 2pi por r. Pero en este caso, este perímetro ¿de qué es? Es de un cuarto. Así que necesariamente al dividirlo por 4 que nos queda, pi por r partido 2. El radio, dijimos que era de 300, nos quedaría 300 pi partido 2, esto es 150 pi. Y esto se tiene que dividir todo en L1 más L2 más L3. Así que vamos haciéndolo. Sería L1. ¿Cuánto es L1? 500. Se multiplica por 150,0, eh, 200. Más 500. Aquí sería 0,150,200. Más el de la longitud 3, que sería, dijimos, 150 pi. Esto se tiene que multiplicar por 600 partido pi, 600 partido pi, coma 0. Todo esto lo dividimos por la suma de las longitudes. Acá estaría la suma de todas las longitudes. Ahora vamos a desarrollar todo esto. Nos quedaría 500 por 150. ¿Cuánto es? 75.000. Coma 0, coma, en este caso daría 10.000. No, 100.000. Acá lo mismo. 0,75.000, 100.000. Y aquí, 150 por 600, ¿cuánto es? 90.000, 90.000, 0. ¿Ya? Porque aquí se simplifican los pi. Y todo esto se tiene que dividir en 500 más 500 más 150 pi. Entonces, ahora hacemos la suma. Ahora, ¿qué nos quedaría en x? 75.000 más 90.000 serían 165.000, coma. 75 más 90 lo mismo, 165.000. Eh, y en z sería 100.000 más 0, 200.000. Todo esto va dividido por 1000 más 150 pi. Entonces vamos calculando uno a uno. Primero vamos a calcular el denominador. Aquí entonces tendríamos el centro de masa de esta figura. ¿Sí?